político no. Para periodista sí. Para político no. Para músico también. Para político no. Para zapatero qué. Para político no. Para chofer. Para político no. De bus y camión. Bien amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este su programa Encuentro y como siempre un saludo muy especial a los habitantes de Lima Norte y de Lima Sur que sintonizan nuestro programa utilizando a Cable Más. BHTV.pe le permite también vernos en todo el territorio nacional, utilizando el internet y, ¿por qué no?, en todo el mundo. Por esa razón es que mi agradecimiento a aquellos que están día a día sintonizados con este programa. Hoy día, como siempre, a usted le interesa saber qué está pasando en esta campaña electoral de la segunda vuelta. Todos los días hay alguna novedad. Y la novedad hoy día está del lado de los simpatizantes, del equipo de gobierno y de la propia candidata Keiko Fujimori. Hoy día, en hora de la mañana, hizo una visita a una fábrica y estuvo acompañada de muchos personajes, pero por sobre todo de alguien que sorprendió que estuviera junto a Keiko Fujimori. Me estoy refiriendo a una persona de la cual se hablaba podría haberse convertido en el ministro de Economía. ¿Pero de quién? ¿De Keiko Fujimori? No, del señor Julio Guzmán. Y después, con micrófonos instalados, Keiko Fujimori lo presentó como su nuevo asesor en asuntos económicos. ¿A quién me refiero? Al economista Elmer Cuba, que una vez que le dan los micrófonos con una Keiko que se pone de costado, empieza a enfilar todas sus baterías en contra de las propuestas que ha hecho Pedro Pablo Kuczynski en asuntos económicos, fundamentalmente referido a la posibilidad que ha planteado Pedro Pablo Kuczynski de reducir el IGB, el impuesto general a las ventas, en un punto. Aunque Pedro Pablo ha dicho que paulatinamente se va a reducir a más puntos, Elmer Cuba señala que no se conseguiría el objetivo planteado por Pedro Pablo Kuczynski, que es crear más puestos de trabajo. O sea, como quien dice, todo lo que estuvo planificando Pedro Pablo Kuczynski se caería, de acuerdo a lo que dice el economista Elmer Cuba, de ser cierto que el IGB obviamente no va a conseguir los objetivos trazados. Sin embargo, eso lo vamos a ver y vamos a intentar comunicarnos con algunos voceros encargados de ese tema, del tema económico. Hubo una respuesta inmediata en las huestes de Pedro Pablo Kuczynski. Y salieron a responder señalando que era una mala forma. ¿Quién lo dijo? La actual congresista electa de la República, ex ministro de Economía, miembro de la plancha presidencial, la señora Flores Arauz. Muy bien, ella dijo, es una mala manera de hablar de los colegas economistas, pero además, si quieren debatir, aceptamos el debate. Esa es una buena señal, porque los dos no pueden tener la razón. Aceptamos el debate, pero de propuestas, no de afirmaciones. No dijo la palabra antojadiza, pero dio a entender de que eran jaladas de los cabellos y de repente no analizadas de manera correcta. Pero lo importante es que aceptó el reto de debatir sobre esta opinión que ha planteado el economista Elmer Cuba. Y esto es parte de la estrategia, obviamente, electoral de Keiko Fujimori, quien necesitaba atraer seguramente a los medios de comunicación. Todos los medios de comunicación siguen a ambos candidatos, pero con un tema distinto a lo que se han venido tratando en días anteriores. Porque no hay que olvidar que el día de ayer el señor Acuña
se presentó también sorpresivamente con Pedro Pablo Kuczynski y a diferencia de otros sectores políticos, no dijo nos abstenemos, dejamos en libertad a nuestra militancia. César Acuña dijo yo apoyo a PPK y lo apoyo y vamos a recorrer todo el Perú para que nuestra votación sea finalmente un endose de votos a Pedro Pablo Kuczynski. Tenían que voltear, tenían que jalar la noticia a otro lado. Por eso aparece Elmer Cuba. Tenemos en la línea telefónica, pero para tratar un tema de mucho interés para todos, el tema de la seguridad. Ya hemos tratado, ya hemos conversado sobre el tema de la seguridad en las calles. Hay diversidad de opiniones en ambos sectores políticos, pero también hemos visto en los últimos días reportajes televisivos, felicitaciones a los colegas periodistas, quienes han venido señalando que en las cárceles no hay seguridad. Mejor dicho, la seguridad en las cárceles es para hacer cosas ilícitas. ¿A qué me refiero? A hacer fiestas, a tomar licor, a tener relajo, y dentro de esos relajos tienen celulares, y a través de esos celulares todos los expertos dicen que desde las cárceles se planifican los grandes robos, secuestros, asaltos y, por qué no, hasta asesinatos. ¿Con quién vamos a conversar? Con el ex director general de la Policía Nacional, Gustavo Carrión, quien a su vez ha sido también jefe del INPE en 2 oportunidades. Señor general, muy buenas noches, bienvenido a nuestro programa. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Obviamente, usted tiene una mirada así de adentro. ¿Qué pasa en los penales? ¿Qué puede explicarse a la población sobre la falta de controles que debería existir a personas que han delinquido y que obviamente no son unos santos y muchos de ellos son delincuentes de mucha peligrosidad? Mire, el problema de penitenciarios es un problema acumulado de muchos años. La población penitenciaria ha desbordado hace mucho tiempo la capacidad de los penales. En los últimos 15 años se han construido solamente 2 penales, el Piedragordas 1 y Piedragordas 2. Y no hay penales de alta contención que permitan aislar totalmente a los delincuentes de alta peligrosidad para evitarle que se sigan comunicando con sus compinches que están en libertad. Entonces, la primera medida que habría que tomar es el construir un par de penales de alta contención para que los delincuentes que ofendan gravemente a la sociedad sigan un régimen carcelario altamente retributivo a la magnitud del daño causado a la sociedad. Me estoy refiriendo que tengan celdas celulares muy restringidas, con visitas una vez al mes, con comunicación a través de locutorios, para hacerles sentir que en realidad el crimen no paga. Si eso no se logra, va a ser muy difícil impedir que desde las cárceles se siga conduciendo el crimen en la ciudad. Otro aspecto sustantivo es refundar, reorganizar totalmente el Instituto Nacional Penitenciario. El mejorarle las condiciones laborales, formarlo mejor y combatir la corrupción, porque creo que la primera barrera que tienen los penales es la barrera humana. Y ahí tenemos un grave problema de corrupción, como está sucediendo en otras agencias que tienen que ver con el control del crimen. Ahora, a partir de lo que usted nos está manifestando, obviamente ahí hay 2 temas. El primero sería de repente el presupuestario. ¿Hay o no hay presupuesto para construir por lo menos esas 2 prisiones que usted señala con esas características? ¿Y en qué lugar tendría que ser? Porque si es cerca a una ciudad, obviamente siempre van a tener acceso a las emisiones radiotécnicas que van a permitir que los celulares finalmente funcionen. Mire, pensar de esa manera es casi reconocer que el Estado no está en condiciones de controlar los penales,
porque la primera barrera, como le digo, es la barrera humana. No debe ingresar ningún artefacto de comunicaciones a los penales si está ingresando. Entonces, primero hay que cumplir la tarea, hay que reorganizar el INPE, sancionar o extrañar a aquellos que están metidos en la red criminal y poner personas que verdaderamente que puedan contener el ingreso de artículos prohibidos a los penales. Entonces, Ahora, a partir de lo que usted nos está diciendo, disculpe general que lo interrumpa, y ya usted como un experto en seguridad de penales, pero además como miembro vocero autorizado de la agrupación que está liderando Pedro Pablo Kuczynski, usted podría, en el supuesto de que Pedro Pablo Kuczynski se convierta en el próximo presidente del Perú, frente a una situación tan grave como la que está pasando nuestro país hoy en día, que incluso en el caso del famoso Caracol, como no hay prisión segura, lo han tenido que meter a la base naval, porque allí sí seguramente no va a tener comunicación con nadie. ¿Cuál sería la primera medida que haría de las que usted está manifestando para ir más o menos orientando y haciendo que la población recupere la confianza? Porque ese también es un tema de confianza. Está contenido en el plan de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski que la primera acción va a ser construir 2 penales de alta contención, precisamente para estos delincuentes de alta peligrosidad y que no puedan seguir conduciendo el crimen desde las cárceles. En otras palabras, esa es la primera tarea, construir los 2 penales. Eso significa, hay voluntad política para desde el primer segundo invertir bien los recursos económicos para dar seguridad a la población, porque con delincuentes no se puede hacerlo, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que la prioridad señalada por la población es la seguridad ciudadana. Y ya en el plan de gobierno también de Pedro Pablo Kuczynski está el incrementar el presupuesto para temas de seguridad en relación con el Producto Bruto Interno Nacional. Y existe... Si no se invierte en seguridad, no vamos a poder tener la ola criminal que hay en el país. ¿Existe alguna cifra, más o menos un cálculo de lo que podría invertirse como un presupuesto inicial? Mire, el diseño de un penal de alta contención es sumamente elevado frente a un penal para internos comunes. Pero hay muchas formas que se puedan lograr para construir los penales. Inclusive se puede convocar a la actividad privada para que construya los penales, no para que lo conduzca, para que construya y el Estado vaya pagándose en un periodo de 10, 15, 20 años y pueda revertirse al Estado finalmente. Y el otro tema, obviamente, es un tema que también todos lo han venido señalando, la corrupción. Vamos a intervenir, el INPE ha dicho usted, van a reorganizarlo. ¿Qué significa reorganizar? Un estudio, una evaluación de todo el personal y renovación también del mismo. Pues obviamente que cuando se habla de refundar la institución, no solamente de la policía, sino también del Instituto Nacional Penitenciario, significa revisar desde los basamentos doctrinales hasta las rutinas que cumplen las instituciones para poder verdaderamente acceder a un nuevo modelo de policía, una nueva policía fortalecida y un personal también penitenciario fortalecido. Si nosotros mantenemos el status quo como ahora, poniéndole parches a la situación, no vamos a resolver absolutamente nada. Es cierto que ni la policía ni el INPE generan el delito, pero el delito crece en la misma proporción que crece la corrupción de las agencias que tienen que ver con el control del crimen. Y sabemos que es el Ministerio Público, la policía, el INPE y el Poder Judicial. Ahora, para evitar que los delincuentes tengan acceso a instrumentos de comunicación para dar las órdenes a sus cómplices que están fuera de prisión, obviamente se necesita también un trabajo coordinado con aquellos miembros de la ley que estando fuera de las prisiones tienen que hacer el trabajo para hacer los seguimientos, las capturas, pero también necesitamos un poder judicial y una fiscalía que actúe de la mano con las organizaciones del Estado para darnos seguridad. Obviamente, por eso es que también en el plan de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski está revisar los procedimientos de nombramiento y ratificación de jueces y fiscales. Nos estamos refiriendo a revisar todos los procedimientos de nombramiento de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. En tanto no haya un Consejo Nacional de la Magistratura que asegure una
corrección en la designación de jueces y fiscales, entonces no vamos a resolver absolutamente nada. Ahora, es cierto que hay que mejorar también las condiciones laborales de policías y trabajadores penitenciarios. En tanto hayan estos conflictos de pretender restituir el 24/24 para tener un policía agotado todos los días, que se dedique más a cachuelear que a trabajar para la policía, no vamos a resolver absolutamente nada tampoco. Obviamente, este es un tema que es de opinión distinta de parte de aquellos que están respaldando a Keiko Fujimori o del equipo de Keiko Fujimori, porque ellos sostienen que temporalmente hay que regresar otra vez al 24/24, sin darse cuenta de repente que esto significaría relajar la disciplina dentro de la institución policial. Sí, no solamente eso, sino el policía, además de ser policía, cumple otros roles de la sociedad. Es padre de familia, hijo, estudiante, miembro de una comunidad de la cual debe ser el ciudadano referente. Si va a trabajar un día sí y al otro también, no va a tener tiempo de cumplir los roles que cualquier trabajador en este país cumple respecto de sus hogares y respecto de la comunidad a la cual pertenece. Por lo tanto, creo que no se ha medido el impacto que ha tenido estos 23 años de vigencia del 24/24 en la familia policial. ¿Cuántos hijos de policías se pervirtieron, se desviaron porque no había la presencia del padre porque tenía que trabajar todos los días? Y obviamente eso es la parte humana que también el Estado debería cuidar de la familia policial. En conclusión, en conclusión general, si nosotros articulamos y usted está manifestando que existe un plan más allá de ver solamente el tema carcelario, me está diciendo que hay voluntad política para agarrar el problema por las astas o el toro por las astas y finalmente entregar al país un país por lo menos que sepa hacer prevalecer la justicia, la ley y todos tienen que cumplirla. Obviamente que tiene que tomarse medidas que vayan en dos dimensiones, las medidas coyunturales, que con los recursos que tiene la policía actualmente, humanos y tecnológicos, poder hacer frente al crecimiento de la inseguridad, fortaleciendo la seguridad en los barrios, la presencia policial en los barrios, acercando al policía al ciudadano, y en la dimensión estructural, de revisar el modelo de policía para acceder a un modelo de policía mucho más ciudadanizado, mucho más cercano al ciudadano y probablemente más lejano del poder, pero más cercano al ciudadano, porque esa es la razón de existir de la policía. Eso significa que usted confía que las fuerzas policiales, si se hace todo lo que usted me está manifestando, están en capacidad de retomar con autoridad el control y la seguridad de las calles, y las propuestas estas que dicen que se debe sacar a las Fuerzas Armadas, ¿ustedes la comparten o no? Obviamente que no, las Fuerzas Armadas están preparadas para otras cosas. Es una oferta absolutamente populista y que no se sustente la realidad. He escuchado decir que se enviaría al miembro de la Fuerza Armada a los penales y a los servicios esenciales y estratégicos para recuperar 10.000 policías, lo cual es absolutamente falso. La policía no tiene solamente 1.200 y pico policías en el sistema de penales, y en la seguridad de establecimientos estratégicos no tiene más de 500 policías porque han sido transferidos a la seguridad privada. Y por otro lado, hay indicadores que lo ha sacado el INI y también Ciudad Nuestra, que el 22% de la población penitenciaria, de los presos de este país, el 22% han pasado por la experiencia del servicio militar. Entonces, ¿cómo interpreta usted que Keiko Fujimori insista y persista a pesar de existir estas cifras? Yo no sé, yo creo que es una medida populista, porque si a cualquier ciudadano crispado por la inseguridad le preguntan si quiere que le pongan un tanque en la esquina de su casa para que no le roben, estoy seguro que va a decir que sí. Pero la autoridad, el Estado, las autoridades del Poder Administrativo, del Gobierno, no pueden planificar en base a la crispación popular, sino en base a medidas técnicas que verdaderamente resuelvan el problema de la inseguridad. Finalmente, general, ¿le parece a usted correcto que este delincuente Caracol, que dice que tiene una larga lista de asesinatos, esté en la base naval porque no existe prisión, que lo pueda mantener aislado?
bueno, comenzamos conversando de eso, que no hay una prisión de alta contención que pueda estar destinada a los delincuentes altamente peligrosos. Como no hay, yo creo que es correcto que en este momento se le envíe a la base naval, donde va a estar verdaderamente incomunicado y no va a poder seguir dirigiendo en la cárcel sus actividades criminales. General Carrión, yo quiero agradecerle a usted por este enlace telefónico, creo que ha sido muy importante dar las explicaciones y lo más importante, vale aquí la redundancia, usted ha dicho que sí existe voluntad política y existen los recursos económicos para ejecutar ese plan. Hasta cualquier momento, y ojalá que en algún rato podamos tenerlo aquí en el set de televisión para que converse con nuestro público. Nuestro público también le gusta llamar, preguntar, y creo que lo que usted ha explicado puede ser doloroso, pero si es la verdad, ese diagnóstico lo tiene que conocer la población. Muchas gracias. Hasta cualquier momento. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Muy bien, señoras y señores, ha sido el general Gustavo Carrión, exdirector de la Policía Nacional del Perú, 2 veces jefe del INPE. Acaba de manifestar reorganización del INPE, reorganización de la policía. El ejército, las Fuerzas Armadas se quedan en sus cuarteles, no deben salir a las calles. Construcción de 2 penales y aumento de sueldo y especialización para aquellos hombres que tienen que cuidar el orden en la ciudad. Sobre este tema, vamos a abrir nuestra línea telefónica después de la pausa comercial, porque su opinión es importante. ¿Está usted de acuerdo con lo que acaba de escuchar, de acuerdo a lo que acaba de manifestar el vocero para asuntos penales de seguridad de Pedro Pablo Kuczynski? ¿Está usted de acuerdo con que Caracol esté en la base naval porque no tiene un lugar donde puede estar aislado? Opine después de la pausa. Regresamos. Gracias. Para periodistas sí, Para político no. para músico también.